El sol de la tarde doraba los impecables jardines de la mansión Álvarez, una residencia que se erguía con la arrogancia silenciosa de la vieja riqueza en el corazón del barrio más exclusivo de la ciudad. Rosales perfectamente podados bordeaban un camino de entrada serpenteante que conducía a una imponente fachada de piedra blanca, con ventanales que brillaban como ojos observadores. Hoy, un joven llamado Mateo se acercaba a esa fortaleza de opulencia con el corazón latiéndole una mezcla de esperanza y aprensión. Mateo no era ajeno al trabajo duro ni a la ambición, pero su mundo era el de los algoritmos y el código informático, el de las noches en vela frente a una pantalla resolviendo problemas complejos para Innovatec Global, una empresa tecnológica en la que había entrado años atrás como un prometedor ingeniero junior. Su vestimenta, aunque pulcra y planchada con esmero, era sencilla: una camisa de algodón de color claro, unos pantalones de tela bien cortados, pero sin marca visible, y unos zapatos que, aunque lustrosos, delataban un uso frecuente. En sus manos llevaba un pequeño ramo de fresias, las flores favoritas de Sofía, y una modesta caja de bombones artesanales para sus padres. Eran ofrendas sinceras, elegidas con el corazón, no con la billetera. Amaba a Sofía Álvarez con una profundidad que a veces lo asustaba. Se habían conocido en un curso de fotografía, un pasatiempo que ambos compartían, lejos de los círculos sociales de ella y del intenso mundo laboral de él. Su conexión había sido instantánea, una afinidad de almas que trascendía las diferencias superficiales de sus respectivos entornos. Sofía era luz, era risa, era una comprensión intuitiva que lo hacía sentir visto y valorado por quien realmente era. Y él, a su vez, le ofrecía un refugio de autenticidad, un amor desinteresado que no buscaba nada más que su felicidad. Hoy, después de un año de noviazgo discreto, de encuentros robados y sueños compartidos en voz baja, Mateo había decidido dar el paso. Quería formalizar su relación, pedir la bendición de los padres de Sofía, demostrarles que sus intenciones eran serias y que su amor por su hija era genuino. Sofía lo había advertido, con una mezcla de amor y preocupación en sus ojos color miel. Mis padres son un poco anticuados, Mateo, valoran mucho las apariencias, el estatus, pero cuando te conozcan, cuando vean lo maravilloso que eres, estoy segura de que te aceptarán. Mateo no estaba tan seguro, pero por Sofía estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa. Una doncella uniformada, cuyo rostro apenas disimulaba una expresión de sorpresa y evaluación al ver su modesta apariencia. Lo condujo a través de un vestíbulo revestido de mármol y adornado con cuadros que parecían sacados de un museo, hasta un suntuoso salón. Las paredes estaban cubiertas de tapices de seda. Los muebles eran antigüedades imponentes, y una enorme araña de cristal derramaba una luz fría y brillante sobre la escena. Sentados en dos sillones de terciopelo, como monarcas en su corte, lo esperaban don Ricardo y doña Isabel Álvarez. Don Ricardo era un hombre corpulento, de rostro rubicundo y cabello plateado peinado con esmero hacia atrás. Vestía un traje oscuro que gritaba sastrería a medida, y su mirada era la de un hombre acostumbrado a que se le obedeciera sin rechistar. Doña Isabel, a su lado, era una mujer alta y delgada, elegantemente vestida con un conjunto de seda color perla, su cuello adornado con un collar de diamantes que parecía reflejar la frialdad de sus ojos. Su sonrisa, cuando se dignó a ofrecer una, no llegó a tocar la dureza de su expresión. Sofía estaba allí también, sentada en el borde de un sofá más pequeño, sus manos entrelazadas nerviosamente en su regazo. Le dedicó a Mateo una mirada de angustia y aliento al mismo tiempo. Se levantó para recibirlo, pero una mirada gélida de su madre la hizo volverse a sentar. «Buenas tardes, señores Álvarez», dijo Mateo, su voz un poco más tensa de lo que hubiera deseado. Ofreció las flores y los bombones, que doña Isabel aceptó con un gesto condescendiente, depositándolos en una mesita auxiliar como si fueran objetos de escaso valor. «Buenas tardes, joven», respondió don Ricardo, su voz un estruendo grave que parecía hacer vibrar los cristales de la araña. No lo invitó a sentarse. «Así que usted es Mateo. Sofía nos ha hablado algo de usted». El algo
sonó claramente a no lo suficiente o nada bueno. Comenzó el interrogatorio, apenas disimulado bajo una fina capa de cortesía forzada. Y dígame, Mateo, inquirió doña Isabel, sus ojos recorriéndolo de pies a cabeza como si estuviera evaluando una pieza de ganado. ¿A qué se dedica usted exactamente? Soy ingeniero de software. Señora, respondió Mateo, trabajo en Innovatec Global. Innovatec Global, repitió don Ricardo, frunciendo el ceño. ¿Esa empresa nueva de tecnología? ¿Qué puesto ocupa usted allí? Gerente, director de algún departamento importante. Mateo sintió cómo se le encogía el estómago. Actualmente soy ingeniero senior en el Departamento de Desarrollo de Inteligencia Artificial. Señor, lidero un equipo pequeño pero muy competente. Estaba orgulloso de su trabajo, de los avances que su equipo estaba logrando, pero sabía que para los Álvarez, ingeniero senior sonaría a muy poco. Ya veo, dijo doña Isabel, intercambiando una mirada significativa con su esposo. Ingeniero, ¿y su familia? Mateo, ¿de dónde son? ¿Tienen negocios? ¿Conexiones? Mateo respiró hondo. Mi familia es de origen humilde. Señora, mi padre era carpintero. Ya falleció. Mi madre es maestra de escuela jubilada. Somos gente trabajadora, honesta. Lo dijo con orgullo, pero vio cómo los rostros de los Álvarez se endurecían aún más. La palabra humilde pareció sellar su destino. Comprendo, dijo don Ricardo, su tono ahora notablemente más frío. Y díganos, joven, ¿cuáles son sus perspectivas, sus planes de futuro? ¿Cómo piensa usted mantener a una hija nuestra, acostumbrada a un cierto nivel de vida, a ciertas comodidades? Sofía intentó intervenir. Papá, mamá, por favor, eso no importa, Mateo es... Silencio, Sofía, la cortó su madre con una dureza que hizo que la joven se encogiera. Estamos hablando con el joven. Déjanos evaluar la situación con claridad. Mateo miró a Sofía, vio las lágrimas de frustración brillando en sus ojos, y sintió una oleada de ternura y rabia impotente. Por ella, continuó, señor Álvarez, amo a su hija profundamente, mi intención es trabajar duro, seguir creciendo profesionalmente en Innovatec. Tengo proyectos importantes en desarrollo, y estoy seguro de que mi futuro es prometedor. Podré ofrecerle a Sofía una vida cómoda y feliz, basada en el amor y el respeto mutuo. Don Ricardo soltó una risita seca, carente de humor. Proyectos importantes, futuro prometedor, joven, en este mundo, las promesas no llenan la despensa ni pagan las facturas de las tarjetas de crédito. Sofía está acostumbrada a viajar, a vestir bien, a frecuentar ciertos círculos. ¿Cree usted honestamente que con su sueldo de ingeniero senior puede ofrecerle eso? El dinero no lo es todo, papá, susurró Sofía, su voz quebrada. Quizás no lo sea todo, hija, replicó doña Isabel, pero ciertamente ayuda a que la vida sea más placentera. Y seamos francos, Mateo se volvió hacia él de nuevo, su mirada ahora abiertamente despectiva. Su apariencia, su falta de refinamiento, no encaja en nuestro mundo. Ese traje que lleva, por ejemplo, hizo una pausa, dejando que la implicación hiriente flotara en el aire. Las apariencias son importantes. Joven, reflejan el estatus, el éxito, y usted, discúlpeme la franqueza, no proyecta ninguna de las dos cosas. Mateo sintió cómo la humillación le quemaba las mejillas, no por su traje, que sabía era modesto pero decente, sino por la crueldad deliberada de aquellas palabras, por el desprecio con el que estaban pisoteando sus sentimientos y los de Sofía. Señora Álvarez, dijo, su voz ahora teñida de una dignidad herida, puede que mi traje no sea de diseñador y que mi cuenta bancaria no se compare con la suya, pero mi amor por Sofía es real y profundo, y mi valía como persona no se mide por el precio de mi ropa ni por el saldo de mi cuenta. Discursos muy bonitos, joven, intervino don Ricardo, levantándose, una señal clara de que la audiencia había terminado. Pero la realidad es la realidad, y la realidad es que usted no es el hombre adecuado para nuestra hija. Le agradecemos su sinceridad al venir hoy aquí, pero le pedimos, le exigimos
que se aleje de Sofía. Ella merece algo mejor, alguien de su propio nivel. No vamos a permitir que arruine su futuro con un matrimonio desigual. «Pero yo lo amo», gritó Sofía, poniéndose en pie, las lágrimas corriendo por su rostro. «No pueden hacernos esto». «Ya lo hemos hecho, Sofía», dijo su madre con una frialdad implacable. «Es por tu propio bien. Ya nos lo agradecerás algún día». Mateo miró a Sofía, su corazón desgarrado por el dolor en sus ojos. Sabía que cualquier argumento adicional sería inútil. Estos dos ancianos de corazón endurecido no iban a cambiar de opinión. Su veredicto estaba dictado por el frío cálculo del materialismo y el prejuicio de clase. «Entiendo su posición, señores Álvarez», dijo Mateo, su voz ahora tranquila, aunque cargada de una tristeza infinita, «aunque no la comparto en absoluto. Lamento profundamente que no puedan ver más allá de las apariencias». Sofía se volvió hacia ella, y sus ojos se encontraron en una mirada de amor y desesperación compartida. «Te amo, y siempre te amaré». Sin esperar respuesta, sin una palabra más para sus anfitriones, Mateo se dio la vuelta y caminó con la cabeza alta hacia la salida del suntuoso salón, dejando tras de sí el eco de los sollozos de Sofía y las miradas gélidas de sus padres. La puerta de la mansión Álvarez se cerró a sus espaldas con un golpe que sonó a finalidad, a sueños rotos. Mientras se alejaba por el largo camino de entrada, la belleza de los jardines le pareció una burla cruel. La humillación era un sabor amargo en su boca, pero bajo el dolor, una chispa de determinación comenzaba a prender. Amaba a Sofía y no se rendiría tan fácilmente. Y en cuanto a sus perspectivas, bueno, los Álvarez no tenían ni la más remota idea de lo que el destino y su propio y arduo trabajo en Innovatec Global le tenían reservado para esa misma noche. Una noche que, estaba seguro, cambiaría muchas cosas. El portazo de la mansión Álvarez resonó en los oídos de Mateo mucho después de que el pesado roble tallado se cerrara a su espalda, sellando no solo una puerta, sino también, al parecer, un futuro. El camino de regreso a su modesto apartamento en el otro extremo de la ciudad fue un borrón de calles grises y rostros anónimos. Cada bocinazo, cada risa despreocupada que flotaba desde las aceras, parecía una burla a la opresión que sentía en el pecho. Su apartamento, situado en un tercer piso sin ascensor de un edificio funcional, pero sin pretensiones, era un reflejo de su vida actual ordenado, limpio, con muebles sencillos, pero de buen gusto que él mismo había ensamblado, y estanterías repletas de libros técnicos, novelas de ciencia ficción y algunos volúmenes de filosofía. Contrastaba brutalmente con la opulencia sofocante de la mansión Álvarez, un mundo de apariencias y fríos cálculos donde el valor de un hombre se medía por el brillo de sus gemelos o la marca de su coche. Mateo dejó caer las llaves sobre una pequeña mesa en la entrada y se hundió en el desgastado sofá que había sido su compañero en innumerables noches de trabajo y estudio. La humillación sufrida aún ardía en sus mejillas. Las palabras de don Ricardo, el desdén helado de doña Isabel, la mirada angustiada de Sofía, todo se repetía en su mente en un bucle doloroso. No era la pobreza lo que le dolía, pues nunca se había considerado pobre en el sentido estricto. Tenía un buen trabajo en Innovatec Global, una empresa por la que sentía una profunda lealtad y donde había volcado su talento y su energía durante los últimos 7 años. Su sueldo de ingeniero senior le permitía vivir con dignidad, sin lujos, pero sin carencias. Lo que le hería era la superficialidad del juicio, la rapidez con la que los Álvarez lo habían descartado basándose únicamente en su origen humilde y en su aparente falta de estatus. Habían mirado su sencilla vestimenta y no habían visto al hombre que había liderado equipos en proyectos de inteligencia artificial que estaban revolucionando la industria. Habían escuchado sobre su modesta familia y no habían valorado la integridad y la ética de trabajo que sus padres le habían inculcado. Y Sofía, su corazón se encogió al pensar en ella, atrapada entre el amor que sentía por él y la lealtad, o el temor, hacia sus padres. Había visto la lucha en sus ojos, su desesperación silenciosa. ¿Cuánto tiempo podría resistir ella esa presión?
terminaría cediendo a sus deseos, convenciéndose de que ellos sabían lo que era mejor para ella. La duda, como un veneno lento, comenzó a infiltrarse en su ánimo. Mientras tanto, en la mansión Alvarez, la tormenta que Mateo había dejado tras de sí apenas comenzaba. Sofía se enfrentaba a sus padres en el mismo suntuoso salón donde Mateo había sido juzgado y sentenciado. «No puedo creer lo que habéis hecho», exclamaba Sofía, sus ojos enrojecidos por las lágrimas, su voz temblando de ira y dolor. «¿Cómo pudisteis ser tan crueles, tan increíblemente superficiales? Habéis humillado al hombre que amo, lo habéis tratado como si fuera basura. Estamos tratando de protegerte, hija», respondió doña Isabel con una frialdad que contrastaba con la agitación de Sofía. «Ese joven no es para ti, no tiene nada que ofrecerte. ¿Qué clase de futuro podría darte? ¿Una vida de estrecheces, de mediocridad? Él me ofrece amor, mamá, respeto, compañerismo», replicó Sofía, «cosas que el dinero no puede comprar. Mateo es brillante, es trabajador, tiene ambición. Vosotros no veis más allá de vuestros prejuicios de clase. La ambición no paga las cuentas de un yate. Sofía», intervino don Ricardo con su vozarrón paternalista, «ni los viajes a Europa, ni la ropa de diseñador a la que estás acostumbrada. El amor es muy bonito en las novelas, pero en la vida real se necesita algo más que palabras dulces para mantener un cierto nivel. Ese muchacho, con todo respeto, no está a la altura de los Álvarez, y no voy a permitir que mi única hija eche a perder su vida por un capricho juvenil». «No es un capricho», gritó Sofía, «lo amo. Es que no os importa mi felicidad». «Nos importa tu bienestar a largo plazo», sentenció doña Isabel, «y tu bienestar a largo plazo reside en un matrimonio ventajoso, con alguien de nuestra propia esfera. Ya te olvidarás de este ingeniero. Hay muchos jóvenes adecuados, de buenas familias, que estarían encantados de cortejarte». Incluso insinuó el nombre de un par de hijos de sus amigos empresarios, jóvenes que, aunque quizás carecían de la calidez o la inteligencia de Mateo, poseían la única cualidad que a sus padres parecía importarles una abultada cuenta bancaria y un apellido con resonancia. Sofía se sintió ahogada por la desesperación. Sus padres eran un muro infranqueable de materialismo y esnobismo. Cualquier argumento, cualquier súplica, rebotaba contra su fría determinación. Se retiró a su habitación, el corazón hecho pedazos, sintiéndose más prisionera que nunca en su jaula dorada. De vuelta en su apartamento, Mateo miraba por la ventana el atardecer que teñía de naranja los edificios de la ciudad. Se sentía vacío, agotado. El futuro que había imaginado con Sofía, un futuro lleno de risas, de proyectos compartidos, de una familia propia, parecía haberse desvanecido. Quizás los Álvarez tenían razón, quizás él no era suficiente para ella, para su mundo. El timbre de su teléfono móvil lo sobresaltó. Arrancándolo de sus sombríos pensamientos, reconoció el número en la pantalla, era el de Arthur Sterling, el presidente del Consejo de Administración de Innovatec Global, un hombre mayor, de gran prestigio en el mundo de los negocios, que se había convertido en una especie de mentor para Mateo en los últimos años. «Mateo, muchacho, ¿cómo estás?». La voz de Sterling sonó cálida y enérgica al otro lado de la línea. «Espero no interrumpir nada importante». «No, señor Sterling, en absoluto», respondió Mateo, intentando que el desánimo no se filtrara en su voz. «Excelente. Solo quería recordarte lo de esta noche. Todo está listo. La Junta ha sido unánime en su decisión. Como sabes, la rueda de prensa está programada para las 8 en punto, y la cadena de noticias financieras transmitirá el anuncio en vivo a las 8:30. Será un gran momento para ti y para Innovatec. ¿Estás preparado?». Mateo cerró los ojos por un instante. La ironía de la situación era casi cómica en su crueldad. Hacía apenas unas horas había sido rechazado por ser pobre y sin perspectivas, y esa misma noche el mundo entero se enteraría de que él, Mateo Herrera, el hijo de un carpintero y una maestra, el joven que vestía trajes modestos, acababa de ser nombrado consejero delegado, el CEO de Innovatec Global, una de las corporaciones tecnológicas más grandes e influyentes del planeta.
La noticia de su nombramiento se había mantenido en el más estricto secreto durante las últimas semanas, mientras se finalizaban los detalles legales y contractuales. Había sido una decisión sorprendente para muchos en el mundo empresarial, que esperaban a alguien de más edad, con un perfil más tradicional, pero Sterling y la junta directiva habían visto en Mateo no solo su brillantez técnica y su capacidad de liderazgo innata, sino también su visión de futuro, su integridad y su compromiso con los valores éticos que querían para Innovatec. Había ascendido en la empresa a base de talento puro y trabajo incansable, desde un puesto de ingeniero junior hasta liderar el departamento de investigación y desarrollo que había producido las innovaciones más disruptivas de la compañía. Sí, señor Sterling, respondió Mateo, su voz ahora más firme, una nueva determinación comenzando a reemplazar la amargura. Estoy preparado. Bien, bien. Sabía que lo estarías. Te recogerá un coche de la empresa a las 7. Relájate, muchacho. Has trabajado muy duro para esto. Disfruta del momento. Es tuyo. Colgó el teléfono. Mateo se quedó mirando el aparato por un momento, una extraña mezcla de emociones bullendo en su interior. El dolor por el rechazo de los Álvarez seguía allí, agudo y punzante, pero ahora se mezclaba con una oleada de orgullo profesional, con la anticipación de un triunfo que era la culminación de años de esfuerzo. Había querido compartir esta noticia primero con Sofía, quizás incluso con sus padres. Bajo circunstancias diferentes, había soñado con demostrarles su valía por sus propios méritos, no por un título o un cargo, pero el destino había querido que las cosas fueran de otra manera. Se levantó del sofá y fue hacia su dormitorio, sobre la cama, cuidadosamente extendido. Estaba el traje que el Departamento de Comunicación de Innovatec le había enviado para la ocasión, un diseño italiano de lana fría, de un gris marengo elegante y discreto, acompañado de una camisa blanca impecable y una corbata de seda de un azul profundo. Era el uniforme de su nueva vida, tan diferente de la sencilla vestimenta con la que se había presentado ante los Álvarez. Mientras se duchaba y se vestía, su mente trabajaba a toda velocidad. La humillación de la tarde, aunque dolorosa, comenzaba a transformarse en una especie de combustible. Los Álvarez lo habían juzgado por su apariencia, por su supuesta falta de futuro. Esa noche iban a descubrir cuán equivocados estaban. No buscaría venganza, no era su estilo, pero la verdad, a veces, era la más dulce de las revanchas. Pensó en Sofía, en su rostro bañado en lágrimas. Su amor por ella seguía intacto, quizás incluso fortalecido por la adversidad. Si ella realmente lo amaba por quien era, y no por lo que tenía o dejaba de tener, entonces quizás aún había esperanza para ellos. Y si no, bueno, al menos él sabría que había sido fiel a sí mismo. A las 7 en punto, el timbre sonó. Era el chofer de Innovatec. Mateo se miró por última vez en el espejo. El joven ingeniero de aspecto modesto había desaparecido. En su lugar, había un hombre vestido con la elegancia del poder, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza por el amor herido y la serena confianza del éxito inminente. Los ecos del rechazo aún resonaban en su alma, pero las vísperas de su gran anuncio habían llegado. La noche apenas comenzaba. Las horas que siguieron a la partida de Mateo de la mansión Álvarez se convirtieron para Sofía en una lenta agonía, encerrada en la jaula dorada de su lujosa habitación, que ahora le parecía más una prisión opulenta que un refugio. Se sentía ahogada por la impotencia y la tristeza. El eco de las crueles palabras de sus padres resonaba en sus oídos, mezclándose con el recuerdo dolorosamente reciente de la mirada herida de Mateo. Sus padres, don Ricardo y doña Isabel, no tardaron en reanudar su ofensiva, ya no con la agresividad directa de la confrontación inicial, sino con una táctica más insidiosa, la de la preocupación condescendiente y la manipulación emocional. «Hija mía», comenzó doña Isabel, entrando en la habitación de Sofía sin llamar, con una taza de té de tilo en la mano y una expresión de estudiada comprensión. «Sé que estás disgustada. Es natural, pero debes entender que tu padre y yo solo queremos lo mejor para ti». Sofía, sentada junto a la ventana, contemplando
sin ver los impecables jardines. No se giró. Lo mejor para mí, mamá, o lo mejor para vuestra reputación, para vuestros negocios. No seas injusta, Sofía, replicó su madre, su voz adquiriendo un ligero tono de reproche. Claro que nos importa tu felicidad, pero la felicidad, querida, también se construye sobre una base de seguridad, de estabilidad. Ese joven Mateo es un buen muchacho. No lo dudo, pero el amor no es suficiente para vivir. Necesitas a alguien que pueda ofrecerte el mundo que mereces, no alguien que te arrastre a sus propias limitaciones. Mateo no me arrastra a ninguna limitación, dijo Sofía, su voz ahogada. Él me eleva, me hace sentir viva, valorada por quien soy, no por mi apellido o por la cuenta bancaria de mi padre. Ingenuidades de juventud, suspiró doña Isabel, dejando la taza de té en una mesita. Ya se te pasará, cuando conozcas a otros jóvenes, jóvenes de tu propio círculo, con ambiciones reales, con un futuro tangible, verás las cosas de otra manera. Y entonces, como al pasar, mencionó el nombre de Martín Obregón, el hijo de un socio comercial de su padre, un joven conocido por su afición a los coches deportivos y a las modelos de pasarela, pero también por ser el heredero de una considerable fortuna. Martín preguntó por ti el otro día en el club. Es un joven encantador, y su familia es de las mejores. Sofía sintió una oleada de náuseas. Sus padres ya estaban planeando su futuro, reemplazando a Mateo como si fuera una pieza defectuosa en su gran diseño social. Intentó llamar a Mateo varias veces, pero su teléfono sonaba y sonaba sin respuesta, o saltaba directamente al buzón de voz. Le dejó mensajes entrecortados, llenos de angustia y de amor. Mateo, soy yo. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. No dejes que lo que dijeron mis padres. Te amo. Mientras tanto, Mateo, en su pequeño apartamento, se preparaba para la noche que definiría su carrera. El traje gris marengo de Innovatec colgaba en la puerta del armario, un símbolo de la nueva identidad que estaba a punto de asumir públicamente. Había visto las llamadas perdidas de Sofía, había escuchado sus mensajes llenos de angustia. Cada palabra era como una puñalada en su corazón ya herido. Quería correr a su lado, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no podía, no todavía. Esta noche debía ser el CEO de Innovatec Global. Debía mostrarse sereno, seguro, visionario. Cualquier atisbo de su tormenta personal podría ser interpretado como debilidad, como incapacidad para manejar la presión. Y la presión era inmensa, no solo por la magnitud del cargo, sino también por la carga emocional que arrastraba. Recibió una última llamada de Arthur Sterling, el presidente de la Junta. Mateo, el equipo de comunicación está abajo. Te llevarán al estudio para los preparativos finales. Recuerda, muchacho confianza, visión, liderazgo. Eso es lo que el mundo espera ver esta noche. Y eso es exactamente lo que eres. Gracias, señor Sterling. Estaré a la altura, respondió Mateo, su voz sonando más segura de lo que se sentía por dentro. Se ajustó la corbata de seda azul. Se miró al espejo. El reflejo le devolvió la imagen de un hombre joven. Sí, pero con una mirada de determinación que contradecía la tormenta que bullía en su interior. Pensó en sus padres, en su esfuerzo, en los valores que le habían inculcado. Pensó en Sofía, en su sonrisa, en la calidez de su amor. Esta noche, de alguna manera, también era por ellos. En la mansión Álvarez, la presión sobre Sofía aumentaba. Don Ricardo, tras una tensa conversación telefónica en la que seguramente algún amigo influyente le había preguntado por el incidente con el pretendiente de su hija, las noticias en esos círculos volaban. Entró en la habitación de Sofía con el rostro sombrío. «Sofía, esta situación es insostenible», dijo con dureza. «Tu madre y yo hemos tomado una decisión. Vas a dejar de ver a ese muchacho, definitivamente, y vas a empezar a comportarte como la señorita Álvarez que eres. Esta noche tenemos una cena importante con los Obregón. Quiero que bajes, que estés presentable y que seas amable con Martín. ¿Entendido?». Era una orden, no una petición. Sofía lo miró, sus ojos llenos de una nueva y fría resolución.
No voy a cenar con los Obregón, papá, y no voy a dejar de amar a Mateo, solo porque vosotros lo digáis. No me desafíes, Sofía, tronó don Ricardo, su rostro enrojeciendo. Mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo diga. Y si sigues con esta actitud rebelde, te juro que te arrepentirás. Puedo ser muy persuasivo cuando me lo propongo. La amenaza, aunque velada, era palpable. Se refería, sin duda, a su poder económico, a la posibilidad de cortarle cualquier ayuda, de hacerle la vida imposible. Sofía sintió un escalofrío, pero no cedió. No me importa vuestro dinero, papá, no me importa vuestra aprobación, si eso significa renunciar a la única persona que me ha hecho verdaderamente feliz. La discusión fue agria, dolorosa, y terminó con Sofía encerrada en su habitación, llorando de rabia y frustración, sintiéndose completamente sola y atrapada. Tomó su teléfono una vez más, marcando el número de Mateo con dedos temblorosos. Saltó el buzón de voz. «Mateo», sollozó, «no sé qué hacer. Me están presionando. Por favor, dime que encontraremos una manera. Te necesito». En el estudio de televisión, a pocos minutos de salir al aire, Mateo escuchó ese último mensaje durante una breve pausa. Su corazón se contrajo. La angustia en la voz de Sofía era casi insoportable. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no salir corriendo, para no abandonar todo y volar a su lado. Pero sabía que eso solo empeoraría las cosas a largo plazo. Necesitaba afrontar esto primero, por él, por Innovatec y sí, también por Sofía. Quizás, solo quizás, el anuncio de esa noche podría cambiar el panorama de alguna manera que aún no lograba vislumbrar. Una maquilladora le dio los últimos retoques. Un asistente le colocó el micrófono de solapa. Oyó la cuenta atrás del director. 5, 4, 3. Mateo respiró hondo, apartando el dolor personal. La angustia por Sofía se concentró en el discurso que había preparado, en la visión que tenía para el futuro de Innovatec, la procesión de su vida, los sacrificios de sus padres, sus años de estudio y trabajo incansable, la confianza que hombres como Arthur Sterling habían depositado en él. Todo lo había llevado a este momento. En la mansión Álvarez, doña Isabel logró convencer a una Sofía abatida para que bajara al salón, con la excusa de que los Obregón llegarían en cualquier momento y sería una descortesía no recibirlos. Sofía accedió a regañadientes, sintiéndose como un cordero llevado al matadero. Se sentó en el sofá, ausente, mientras sus padres mantenían una conversación forzadamente animada sobre negocios y viajes. La televisión, en un rincón, estaba encendida en un canal de noticias financieras que don Ricardo solía seguir. Y entonces, la programación habitual fue interrumpida por un anuncio especial, noticias de última hora, desde el mundo corporativo, dijo el presentador con voz grave. Innovatec Global, el gigante tecnológico, acaba de nombrar a su nuevo consejero delegado en una sorprendente decisión que ha tomado por sorpresa a los mercados. Nos conectamos en vivo con la rueda de prensa. Sofía apenas registró las palabras, sumida en su propia miseria. Sus padres, sin embargo, prestaron atención. Innovatec Global era una empresa que don Ricardo admiraba y envidiaba a partes iguales. Cualquier movimiento en su cúpula directiva era noticia de primera plana en sus círculos. La cámara enfocó un podio y entonces la figura que apareció en la pantalla. El hombre que comenzó a hablar con una voz tranquila, pero llena de autoridad sobre el futuro de la innovación y la tecnología, hizo que el mundo de los Álvarez y el de Sofía se detuviera en seco. La noche había caído sobre la ciudad, pero en la mansión Álvarez, la atmósfera seguía siendo tan gélida como el mármol del vestíbulo. Sofía se había retirado a su habitación después de otra infructuosa y dolorosa discusión con sus padres, quienes parecían cada vez más atrincherados en su desaprobación hacia Mateo. Se sentía exhausta, el peso de la tristeza y la incertidumbre oprimiéndole el pecho. Había intentado llamar a Mateo una vez más, pero su teléfono seguía desviando las llamadas al buzón de voz. La breve y enigmática respuesta que él le había enviado por mensaje de texto horas antes: «Sofía,
Estoy en reuniones cruciales. Te llamaré en cuanto pueda. Mantente fuerte. Te amo. Era un pequeño consuelo, pero no disipaba la angustia que la consumía. Abajo, en el suntuoso salón principal, don Ricardo Álvarez intentaba concentrarse en el informe anual de una de sus empresas, pero su mente seguía volviendo a la desagradable confrontación de la tarde. No le gustaba ver a Sofía tan desdichada, pero estaba convencido de que actuaba por su bien. Un matrimonio con un joven sin fortuna ni conexiones notables sería un desastre para el futuro de su hija, para el prestigio de la familia. Doña Isabel, a su lado, tejía con una concentración feroz, sus agujas chasqueando como pequeños recordatorios de su férrea determinación. De vez en cuando, lanzaba un comentario sobre la terquedad de Sofía o sobre la necesidad de organizar pronto una cena para presentarle a jóvenes más apropiados, la televisión, un enorme panel de última generación que ocupaba casi toda una pared, estaba encendida en un canal de noticias financieras. El favorito de don Ricardo, el sonido estaba bajo, un murmullo de fondo de cifras bursátiles y análisis económicos que normalmente lo arrullaba. Comentaban sobre los movimientos del mercado asiático, la fluctuación del precio del petróleo, la última adquisición de un conglomerado anónimo. De repente, la programación habitual fue interrumpida. Un titular en rojo brillante parpadeó en la pantalla: anuncio urgente, cambio de liderazgo en Innovatech Global. Don Ricardo levantó la vista de sus papeles, su interés picado. Innovatech Global era un nombre que conocía bien. Un gigante tecnológico, uno de los pilares de la nueva economía, una empresa cuyas acciones él mismo había lamentado no comprar cuando aún eran asequibles. Sus innovaciones en inteligencia artificial y biotecnología estaban transformando el mundo. Vaya, vaya, murmuró don Ricardo, subiendo ligeramente el volumen del televisor. Veamos qué se cuece en Innovatech. Probablemente Sterling se retira por fin y nombran a algún dinosaurio de la vieja guardia. Doña Isabel dejó de tejer, su curiosidad también despertada por el nombre de una empresa tan influyente. Incluso Sofía, desde el umbral de la puerta, donde había aparecido con la intención de buscar un vaso de agua, se detuvo un instante, aunque su mente estaba demasiado absorta en su propia desdicha como para prestar verdadera atención. En la pantalla, la imagen cambió a una sala de prensa abarrotada. Decenas de periodistas, cámaras y micrófonos apuntaban hacia un podio adornado con el elegante logo de Innovatech Global, un círculo dinámico que sugería movimiento y progreso. La expectación era palpable. Apareció en el podio Arthur Sterling, el legendario presidente del Consejo de Administración de Innovatech, un hombre cuya reputación de visionario y líder incorruptible era conocida en todo el mundo. Su rostro, normalmente afable, se veía hoy particularmente solemne. «Buenas noches a todos», comenzó Sterling, su voz profunda y resonante llenando la sala de prensa y, a través de la televisión, el opulento salón de los Álvarez. «Gracias por acompañarnos en este anuncio de vital importancia para el futuro de Innovatech Global. Como saben, nuestra empresa se encuentra en un momento crucial de expansión e innovación. Para liderar esta nueva era, la Junta Directiva, tras un riguroso proceso de selección, ha tomado una decisión unánime y, creemos, transformadora». Don Ricardo se inclinó hacia adelante en su sillón, sus ojos fijos en la pantalla. «¿Quién será?», se preguntó en voz alta. «¿Algún fichaje estrella de Silicon Valley? ¿O promoverán a Ericsson, el vicepresidente de operaciones?» Sterling hizo una pausa dramática. «Es un honor y un privilegio para mí presentarles al nuevo consejero delegado, el nuevo CEO de Innovatech Global. Un hombre joven, sí, pero con una trayectoria de brillantez, innovación y liderazgo probado dentro de nuestra propia casa. Un hombre que encarna los valores fundamentales de nuestra compañía y que, estamos seguros, la llevará a nuevas y extraordinarias alturas. Damas y caballeros, les presento al señor Mateo Herrera». Por un instante, el nombre no registró en la mente aturdida de los Álvarez. Herrera, un apellido común, pero entonces
La cámara enfocó al hombre que subía al podio junto a un sonriente Arthur Sterling, y el mundo, para la familia Álvarez y para Sofía, pareció detenerse. Era Mateo. No el Mateo de la tarde, con su traje sencillo y su aire de modesta esperanza. Este era otro Mateo, impecablemente vestido con un traje oscuro que irradiaba una elegancia discreta pero innegable, su cabello perfectamente peinado, su semblante sereno, casi regio. La timidez o la aprensión que había mostrado horas antes habían desaparecido por completo, reemplazadas por una tranquila confianza, por el aura de un hombre acostumbrado a la autoridad y al respeto. En el salón de los Álvarez, el silencio fue tan absoluto que se podría haber oído el latido de un corazón. Don Ricardo dejó caer la pluma con la que estaba tomando notas, su boca abierta en una expresión de incredulidad total. Doña Isabel se llevó una mano a sus perlas, sus ojos desorbitados fijos en la pantalla como si estuviera viendo una aparición. Sofía ahogó un grito, llevándose ambas manos a la boca. Sus piernas parecieron fallarle, y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Mateo, su Mateo, CEO de Innovatech Global. Sabía que era brillante, que trabajaba en proyectos importantes, pero nunca, ni en sus sueños más audaces, había imaginado esto. La magnitud de su éxito, la posición de poder que acababa de asumir, era algo que escapaba a su comprensión. En la televisión, Mateo se acercó al micrófono, agradeció a Arthur Sterling y a la junta directiva por su confianza. Luego, comenzó a hablar. Su voz, la misma voz que le había susurrado palabras de amor y consuelo tantas veces, sonaba ahora firme, clara, llena de una visión y una autoridad que cautivaron a la audiencia de periodistas y, sin duda, a los millones de espectadores que seguían la transmisión en vivo. Habló del futuro de la tecnología, de la responsabilidad social de las corporaciones, de su compromiso con la innovación ética y sostenible. No había ni rastro de arrogancia en sus palabras, solo una profunda convicción y una inteligencia luminosa. Cada frase era precisa, cada idea, poderosa. Innovatech Global no es solo una empresa, estaba diciendo Mateo en la pantalla. Es una promesa de un futuro mejor, impulsado por la curiosidad humana, la excelencia científica y un compromiso inquebrantable con el progreso de la humanidad. Don Ricardo finalmente encontró su voz, aunque era apenas un graznido. No, no puede ser. Él, el muchacho de esta tarde, el ingeniero, miró a su esposa, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que desmintiera la evidencia aplastante de sus propios ojos. Doña Isabel estaba pálida como un fantasma. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. La imagen del joven pobre y sin perspectivas, al que habían humillado y rechazado con tanto desdén, se superponía ahora con la del hombre poderoso y elocuente que se dirigía al mundo desde la cima de una de las corporaciones más influyentes del planeta. La ironía era tan brutal, tan demoledora, que resultaba casi insoportable. Sofía, mientras tanto, sentía un torbellino de emociones contradictorias. El shock inicial daba paso a una oleada de orgullo inmenso por Mateo, por su talento, por su éxito. CEO de Innovatech Global. Era increíble, pero ese orgullo se mezclaba con una profunda tristeza por la forma en que sus padres lo habían tratado, por la ceguera de sus prejuicios, y también una punzada de algo parecido al temor. Este nuevo Mateo, el CEO, el líder mundial, seguiría siendo el mismo Mateo que ella amaba, el hombre tierno y sencillo que le había robado el corazón. La rueda de prensa continuó, los periodistas lanzaban preguntas, y Mateo las respondía con una agudeza y una seguridad que dejaban claro que estaba en completo control de la situación, que este no era un papel para el que no estuviera preparado, sino el destino natural de su extraordinario talento. En el salón de los Álvarez, nadie se movía, estaban petrificados, testigos mudos de la espectacular revelación que acababa de dinamitar su mundo de certezas y prejuicios. Las palabras crueles que habían dirigido a Mateo esa misma tarde. No está a la altura, sin futuro,
pobre diablo, ahora resonaban en sus mentes con una burla cruel, exponiendo su propia miopía, su propia y vergonzosa pobreza de espíritu. La televisión mostró un primer plano de Mateo Herrera, el nuevo CEO de Innovatec Global. Su mirada era serena, pero había en ella una fuerza tranquila, la fuerza de quien ha superado obstáculos, de quien conoce su propio valor más allá de las etiquetas y los juicios superficiales. Para la familia Álvarez, la revelación televisada no era solo una noticia sorprendente, era un espejo implacable que les devolvía la imagen distorsionada de sus propios valores, de sus propias y necias ambiciones, y esa imagen, comprendieron con un horror creciente, era la de unos completos y absolutos tontos. La noche, como había intuido Mateo, apenas comenzaba, y prometía ser muy, muy larga para los habitantes de la mansión Álvarez. En el instante en que la imagen de Mateo Herrera, el recién nombrado CEO de Innovatec Global, desapareció de la pantalla del televisor para dar paso a los análisis febriles de los comentaristas financieros. El suntuoso salón de la mansión Álvarez se sumió en un silencio que era casi más ruidoso que cualquier grito. Don Ricardo permanecía petrificado en su sillón, el informe anual que había estado leyendo olvidado en el suelo a sus pies, su boca ligeramente entreabierta, sus ojos fijos en el aparato apagado, como si esperara que negara la evidencia que acababa de presenciar. Doña Isabel, por su parte, se había llevado una mano al pecho, su rostro una máscara de cera en la que se dibujaba una incredulidad horrorizada. Sofía fue la primera en moverse, aunque fue un movimiento casi imperceptible, un ligero temblor que recorrió su cuerpo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante horas pugnaban ahora por salir, pero no eran solo lágrimas de tristeza o humillación, eran una compleja amalgama de shock, de un orgullo tan intenso que dolía, y de una furia fría y lúcida dirigida hacia sus padres, Mateo, su Mateo, el hombre al que amaba, el hombre al que sus padres habían despreciado y humillado por pobre y sin futuro. Era ahora uno de los ejecutivos más poderosos del país, quizás del mundo. La ironía era tan brutal, tan descarnada, que la dejó sin aliento. El primer sonido que rompió el silencio fue el timbre estridente del teléfono principal de la mansión. Sonó una, dos, tres veces antes de que don Ricardo reaccionara, sobresaltado, como si lo hubieran despertado de una pesadilla. Miró el aparato con una expresión de temor. No, no contestes, balbuceó doña Isabel, su voz un hilo apenas audible. Pero era demasiado tarde. La doncella, alertada por el insistente timbre, ya había entrado en el salón y se dirigía hacia el teléfono. Sí, Residencia Álvarez, dijo con su habitual profesionalismo, aunque sus ojos curiosos no dejaban de mirar de reojo a sus patrones. Un instante después, su expresión cambió. Un momento, por favor, cubrió el auricular con la mano. Es el señor Obregón padre, para don Ricardo. Dice que es urgente, que acaba de ver las noticias. Don Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Obregón, su socio, el padre de Martín, el joven encantador y de buena familia, al que pensaban presentarle a Sofía, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo iba a explicar la monumental metedura de pata que acababa de cometer? Dile que estoy en una reunión, farfulló, pero su voz carecía de convicción. La doncella, confundida pero obediente, transmitió el mensaje. Apenas había colgado cuando el teléfono volvió a sonar. Y luego otra vez, y otra. Eran amigos, socios comerciales, rivales, todos queriendo comentar la sorprendente noticia. Todos queriendo saber si los Álvarez conocían al nuevo y flamante CEO de Innovatec, ese joven y brillante Mateo Herrera, del que nadie había oído hablar hasta entonces. El mundo de don Ricardo y doña Isabel, tan cuidadosamente construido sobre cimientos de estatus, apariencias y conexiones sociales, se estaba viniendo abajo a golpe de llamadas telefónicas. Cada timbre era un recordatorio de su ceguera, de su arrogancia, de su espantoso error de juicio. Esto es tu culpa, Isabel, explotó finalmente don Ricardo, incapaz de contener más la presión. Se levantó de su sillón,
su rostro congestionado. ¿No pudiste investigar un poco más a ese muchacho antes de tratarlo como a un pordiosero, ingeniero en Innovatec? Dijiste como si fuera un simple programador de 3 al cuarto. «¿Mi culpa?», replicó doña Isabel, su propia compostura comenzando a resquebrajarse, sus ojos brillando con furia y una incipiente histeria. «Fuiste tú quien lo interrogó como si fuera un criminal, tú quien habló de su falta de perspectivas. Yo al menos intenté ser diplomática. Diplomática, lo humillaste por su traje», rugió don Ricardo, «y ahora resulta que ese traje probablemente costaba más que todo tu guardarropa de la temporada pasada. Solo que nosotros, en nuestra infinita sabiduría, no supimos reconocerlo». Sofía los observaba discutir, un dolor sordo oprimiéndole el pecho. Ni siquiera ahora, enfrentados a la magnitud de su error, parecían capaces de sentir un ápice de remordimiento genuino por el daño infligido a Mateo, o a ella. Su principal preocupación seguía siendo su propia imagen, su propio estatus. El qué dirán. Se retiró en silencio a la biblioteca, un refugio más tranquilo que su habitación, buscando un poco de paz para procesar la tormenta de emociones que la embargaba. Se sentó en un sillón junto a la ventana, mirando la oscuridad del jardín. El orgullo por Mateo era una llama cálida en su interior. Siempre había sabido que era especial, que su inteligencia y su dedicación lo llevarían lejos. Pero esto superaba cualquier expectativa. CEO de Innovatec Global. Era casi irreal. Pero ese orgullo se veía empañado por la tristeza. La tristeza por la forma en que sus padres lo habían tratado, por la forma en que la habían tratado a ella. Y una nueva incertidumbre comenzaba a filtrarse. Este nuevo Mateo, el poderoso CEO, el hombre que ahora tenía el mundo a sus pies, seguiría siendo el mismo Mateo que ella conocía y amaba, o el abismo entre sus mundos se habría vuelto insalvable. La llamada que él le había prometido ahora se sentía más lejana, más improbable. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Mateo Herrera salía de la vorágine de la rueda de prensa. Estaba rodeado por miembros de la junta directiva, ejecutivos de Innovatec, asesores de comunicación, todos felicitándolo, estrechándole la mano, elogiando su discurso, su aplomo. Las cámaras seguían disparando flashes. Los periodistas aún intentaban obtener una última declaración. Él sonreía, agradecía, respondía con la misma calma y profesionalismo que había mostrado en el podio, pero por dentro, su mente estaba con Sofía. Cada minuto que pasaba sin poder hablar con ella era una tortura. Había visto sus llamadas perdidas antes de la rueda de prensa, había escuchado sus mensajes angustiados, sabía que ella debía estar sufriendo, confundida. Arthur Sterling, el presidente de la Junta, se acercó a él con una copa de champán. «Magnífico, Mateo, simplemente magnífico. Has estado a la altura, y más. El futuro de Innovatec está en excelentes manos». Notó la sombra de preocupación en los ojos del joven CEO. «Pero pareces distraído, muchacho. ¿Todo bien?». Mateo forzó una sonrisa. «Todo perfecto, señor Sterling, solo abrumado por la magnitud del momento, supongo». «Comprensible», asintió Sterling. «Es una gran responsabilidad y una gran oportunidad. Pero recuerda, Mateo, incluso los CEOs tienen vidas personales. No dejes que el trabajo te consuma por completo. El equilibrio es la clave». Le dio una palmada en el hombro, un gesto de genuino afecto paternal. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de sonrisas forzadas y conversaciones superficiales en el cóctel posterior a la rueda de prensa, Mateo logró escabullirse a un rincón más tranquilo con su teléfono. Tenía docenas de mensajes de felicitación de colegas, amigos lejanos, incluso de gente que apenas conocía y que ahora, de repente, quería ser su mejor amigo, pero solo buscaba un nombre: Sofía. Sus mensajes eran desgarradores. Pudo sentir su angustia, su confusión, su amor inquebrantable a pesar de todo. Su corazón se encogió de dolor y de culpa por no haber podido estar con ella, por no haber podido prepararla para esto. Marcó su número, rezando para que contestara. En la biblioteca de la mansión Álvarez, el teléfono de Sofía
Vibró sobre la mesita auxiliar. Vio el nombre de Mateo en la pantalla y su corazón dio un vuelco. Con manos temblorosas, contestó. Mateo susurró. Sofía, mi amor. La voz de Mateo al otro lado de la línea sonaba cansada, pero llena de una ternura que la hizo llorar. Perdóname, perdóname por no haberte llamado antes. Ha sido una noche de locos. Lo vi, Mateo, dijo ella entre lágrimas. Te vi en la televisión. Estoy tan orgullosa de ti, pero también tan confundida. Mis padres. Lo sé, mi amor, lo sé todo. Escúchame. No puedo hablar mucho ahora, pero quiero que sepas que nada ha cambiado entre nosotros. Te amo, y arreglaremos esto, te lo prometo. Mañana hablaremos con calma. ¿Estarás bien? Estaré bien si sé que tú estás bien, y que esto no nos separará, respondió ella, aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Nada nos separará. Sofía, te lo juro. Hablaron unos minutos más, palabras entrecortadas de amor y consuelo, hasta que Mateo tuvo que colgar, reclamado de nuevo por sus nuevas y abrumadoras responsabilidades. Pero esa breve conversación fue suficiente para devolverle a Sofía un atisbo de esperanza. Cuando regresó al salón, sus padres seguían allí, pero su furia se había transformado en una especie de pánico aturdido. Las llamadas seguían llegando, y ellos respondían con evasivas, con balbuceos, su arrogancia hecha añicos. Don Ricardo se había servido una copa generosa de brandy y la apuraba con manos temblorosas. Doña Isabel parecía haber envejecido 10 años en unas pocas horas. El mundo de los Álvarez se había puesto al revés. El joven al que habían despreciado y humillado era ahora una figura de poder e influencia a la que muchos de sus importantes amigos y socios sin duda intentarían adular. Su juicio superficial, su crueldad, habían quedado expuestos de la manera más pública y espectacular posible. Sofía los miró, y por primera vez no sintió solo dolor o rabia, sino una especie de lástima fría. Estaban atrapados en su propia red de apariencias y prejuicios, incapaces de ver el verdadero valor de las personas, hasta que éste les era restregado en la cara por las luces de la fama y el poder. Ella, en cambio, amaba a Mateo antes de saber quién era realmente a los ojos del mundo, y lo amaría siempre. Esa noche, mientras el mundo exterior aclamaba al nuevo CEO de Innovatec Global, Sofía solo pensaba en el hombre detrás del título, el hombre cuyo corazón esperaba. Seguía siendo tan íntegro y amoroso como siempre. La verdadera prueba, para ambos, apenas comenzaba. La mañana siguiente a la revelación televisiva, la mansión Álvarez era un hervidero de llamadas telefónicas frenéticas y recriminaciones apenas susurradas. Don Ricardo y doña Isabel habían pasado una noche en vela, reviviendo una y otra vez la humillante escena de Mateo Herrera, el joven al que habían despreciado, dirigiéndose al mundo como el nuevo y flamante CEO de Innovatec Global. El sabor amargo de su error de juicio era una bilis que les quemaba la garganta. Sus amigos y socios comerciales no tardaron en manifestarse. Algunos llamaban con una falsa efusividad, felicitándolos por la conexión de Sofía con un hombre tan repentinamente poderoso, una felicitación que sonaba más a burla sutil. Otros, más directos, o quizás más genuinamente consternados por el comportamiento que los Álvarez habían exhibido en el pasado reciente hacia el joven. Llamaban para expresar su sorpresa y, de manera velada, su desaprobación por el trato que seguramente le habían dispensado. La fachada de respetabilidad y buen juicio de los Álvarez se estaba resquebrajando a ojos vistas. «Tenemos que hacer algo, Ricardo», gimoteó doña Isabel, paseándose nerviosamente por el salón. Su rostro pálido y ojerosa. «Todo el mundo lo sabe. Hemos quedado como unos idiotas, como unos arribistas que no reconocen el talento ni aunque les muerda en la nariz. ¿Y qué propones que hagamos, Isabel?», espetó don Ricardo, quien tampoco había dormido, su propia angustia manifestándose en una irritabilidad malhumorada. «¿Enviar flores? ¿Una nota de disculpa después de cómo lo tratamos ayer? ¿Crees que un simple «lo siento»
¿Vano a arreglar algo? Ese muchacho ahora tiene el poder de arruinarnos con una sola palabra. Su miedo, más que el remordimiento, era lo que impulsaba su desesperación. Intentaron llamar a Mateo, una y otra vez, pero sus llamadas iban directamente a un buzón de voz, ahora gestionado por una asistente ejecutiva de Innovatec, cuya voz profesional y distante les informaba que el señor Herrera se encuentra en reuniones y devolverá las llamadas importantes a la brevedad posible. La frase «llamadas importantes» pareció una bofetada más. Ayer, ellos eran los importantes. Y Mateo, el insignificante. Hoy, los papeles se habían invertido de forma espectacular. Mientras tanto, Mateo, en su primer día oficial como CEO, se encontraba en el epicentro de un torbellino de actividad, reuniones con los jefes de departamento, análisis de estrategias, conferencias con inversores internacionales, su nueva oficina en el último piso del imponente edificio de Innovatec Global era un espacio minimalista pero elegante, con vistas panorámicas de la ciudad que se extendía a sus pies como un mapa de oportunidades y desafíos. A pesar de la vorágine profesional, sus pensamientos volvían constantemente a Sofía. La breve conversación telefónica de la noche anterior le había ofrecido un atisbo de esperanza, pero sabía que la situación con sus padres seguía siendo un obstáculo doloroso. Amaba a Sofía con toda su alma, y la idea de que ella sufriera por su causa, o de que se viera obligada a elegir entre él y su familia, le resultaba insoportable. A media mañana, su nueva asistente ejecutiva, una mujer eficiente y discreta llamada Elena Vargas, sin relación con el anterior personaje de otra historia, entró en su despacho. «Señor Herrera, el señor Ricardo Álvarez ha llamado varias veces. Insiste en que es un asunto personal y urgente». Mateo suspiró. Sabía que este momento llegaría. «Gracias, Elena. Por favor, dígale al señor Álvarez que puedo recibirlo, junto con su esposa, mañana por la mañana a las 10, aquí, en mi oficina, y que agradecería que su hija, Sofía, también estuviera presente, si ella así lo desea». No era una invitación cálida, sino una concesión calculada. Necesitaba esta confrontación, no por venganza, sino para establecer límites claros, para proteger a Sofía y para cerrar, de una vez por todas, el doloroso capítulo de la humillación. La noticia de la audiencia con Mateo fue recibida en la mansión Álvarez con una mezcla de alivio y pavor. «En su oficina», exclamó doña Isabel, «como si fuéramos nosotros los subordinados», pero la protesta murió en sus labios. Sabían que no estaban en posición de exigir nada. Sofía, cuando sus padres le comunicaron la cita, sintió un nudo en el estómago. Por un lado, quería estar allí, al lado de Mateo, demostrando su amor y su lealtad. Por otro, temía la confrontación, el posible recrudecimiento de las hostilidades. Pero después de hablar con Mateo esa noche, una conversación más larga y profunda, donde él le reiteró su amor y su deseo de construir un futuro juntos. Sin importar los obstáculos, ella tomó una decisión. Iría, no como la hija sumisa de los Álvarez, sino como la compañera de Mateo Herrera. Al día siguiente, a las 10 menos cuarto, un coche con chofer, enviado discretamente por Mateo, recogió a los Álvarez y a Sofía. El viaje al distrito financiero, al imponente rascacielos de Innovatec Global, fue tenso y silencioso. Don Ricardo y doña Isabel parecían haber ensayado sus papeles rostros compungidos, expresiones de falso arrepentimiento. Sofía, en cambio, mantenía una serenidad exterior que ocultaba un torbellino de emociones. La oficina de Mateo era todo lo que uno esperaría del CEO de una multinacional espaciosa, moderna, con tecnología de vanguardia y una vista que quitaba el aliento. Mateo los recibió de pie, detrás de un enorme escritorio de cristal y acero. Vestía un traje impecable, y su semblante era serio, profesional, pero no hostil. La transformación, desde el joven de aspecto modesto que habían despreciado, era tan completa que resultaba casi intimidante. «Señores Álvarez, Sofía», dijo Mateo, su voz tranquila pero firme, invitándolos a tomar asiento en unas sillas dispuestas frente a su escritorio.
Sofía eligió sentarse ligeramente apartada de sus padres, un gesto sutil pero significativo de su independencia. Mateo, querido muchacho, comenzó don Ricardo, su voz suntuosa, irreconociblemente humilde. Queremos pedirte disculpas, sinceras y profundas disculpas, por lo de anteayer. Fue, fue un terrible malentendido, una ceguera imperdonable por nuestra parte. Si hubiéramos sabido, si tan solo nos hubieras dicho algo sobre tu posición. Mi posición, don Ricardo, lo interrumpió Mateo con suavidad, pero con una mirada que no admitía evasivas. ¿Acaso mi valor como persona o mi idoneidad para amar a su hija depende de mi cargo en una empresa o del saldo de mi cuenta bancaria? Doña Isabel se apresuró a intervenir, sus manos enjolladas agitándose nerviosamente. No, no, por supuesto que no. Mateo, nos expresamos mal. Estábamos preocupados por el futuro de Sofía, como cualquier padre lo estaría. Queremos lo mejor para ella. Y quizás nuestros criterios fueron un poco anticuados, pero te aseguro que siempre supimos que eras un joven de gran valía, de gran potencial. Era una mentira tan descarada que incluso ella pareció atragantarse con sus propias palabras. Mateo los escuchó en silencio, su expresión impasible. Luego miró a Sofía, y sus ojos se suavizaron por un instante. Sofía y yo nos amamos, dijo, volviéndose de nuevo hacia los Álvarez, y eso es lo único que debería haberles importado. Su juicio sobre mí se basó en prejuicios superficiales, en una escala de valores que, francamente, no comparto. Recordó, con una precisión dolorosa, algunas de las frases que le habían dirigido: no estimo, usmonta a la altura, sin futuro, pobre diablo. Esas fueron sus palabras. No es así, palabras que no solo me hirieron a mí, sino que también causaron un profundo dolor a su propia hija. Don Ricardo y doña Isabel se encogieron visiblemente bajo el peso de aquellas acusaciones. Ahora desprovistas de la arrogancia con la que las habían pronunciado, lo lamentamos, Mateo. De verdad que lo lamentamos, murmuró don Ricardo, su rostro congestionado. Estábamos equivocados, ciegos, y estamos dispuestos a hacer lo que sea para enmendar nuestro error. Por Sofía y por ti, ahora vemos el hombre extraordinario que eres. Estamos muy orgullosos de ti. Mateo sonrió levemente, una sonrisa triste. Agradezco sus disculpas, aunque me pregunto si serían tan sinceras si yo siguiera siendo simplemente Mateo Herrera, el ingeniero, pero eso ya no importa. Lo que importa ahora es Sofía. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Amo a Sofía, y mi nueva posición no cambia eso. Al contrario, me da más medios para asegurarme de que sea feliz y esté protegida. Pero la relación de ella con ustedes, sus padres, es algo que deben resolver entre ustedes. Yo no me interpondré, pero tampoco permitiré que vuelvan a faltarle al respeto, ni a ella ni a mí. Sofía, que había permanecido en silencio, escuchando con el corazón encogido, finalmente habló. Su voz era baja pero firme. Mamá, papá, dijo, mirándolos directamente, lo que le hicisteis a Mateo fue cruel e injusto, y lo que me hicisteis a mí, al intentar controlar mi vida y mis sentimientos de esa manera, también lo fue. Amo a Mateo por quien es, no por su título de CEO, y si queréis formar parte de mi vida, de nuestra vida, tendréis que aceptarlo y respetarlo por lo que es el hombre que amo, un hombre íntegro y valioso, independientemente de su cargo o su cuenta bancaria. Hubo un largo silencio. Don Ricardo y doña Isabel se miraron, sus rostros reflejando una mezcla de vergüenza, temor y quizás, solo quizás, un atisbo de comprensión. Habían estado a punto de perder a su hija por su propia estupidez, por su propia y vacía vanidad, y habían estado a punto de rechazar a un hombre que ahora representaba todo lo que ellos decían admirar: éxito, poder, influencia. Haremos lo que sea necesario, hija, dijo finalmente don Ricardo, su voz ronca, para recuperar tu confianza y la tuya, Mateo. Hemos aprendido la lección, una lección muy dura. Mateo volvió a mirarlos. No había triunfo en sus ojos,
solo una serena determinación. El tiempo lo dirá, don Ricardo. Las palabras son fáciles, las acciones son las que cuentan. Le extendió la mano. Por el bien de Sofía, estoy dispuesto a intentar mantener una relación cordial, pero las cosas han cambiado, y espero que ustedes también lo hagan. Los Álvarez estrecharon su mano, sus apretones un poco demasiado ansiosos, un poco demasiado serviles. La confrontación inevitable había tenido lugar. No había habido gritos ni insultos por parte de Mateo, solo la tranquila exposición de la verdad y la firmeza de quien conoce su propio valor. Había recuperado su dignidad y les había devuelto a los Álvarez una imagen muy poco halagadora de sí mismos. La pelota, ahora, estaba en el tejado de ellos. Dependería de sus acciones futuras demostrar si su arrepentimiento era genuino o simplemente el producto del miedo y la conveniencia. La reunión en la imponente oficina de Mateo en Innovatec Global marcó un punto de inflexión, no solo para él y Sofía, sino también para los hasta entonces altivos señores Álvarez. Salieron de aquel rascacielos de cristal y acero con el eco de las tranquilas pero firmes palabras de Mateo resonando en sus oídos, y con una sensación de vértigo ante el abismo de su propio error de juicio. El mundo que conocían, un mundo regido por apellidos, apariencias y saldos bancarios, se había tambaleado. En los días y semanas que siguieron, don Ricardo y doña Isabel vivieron en un estado de extraña zozobra. La noticia del nombramiento de Mateo como CEO de Innovatec se había extendido como la pólvora por sus círculos sociales y con ella, de manera más discreta pero igualmente persistente, los rumores sobre el trato que le habían dispensado al joven cuando aún lo consideraban un don nadie. Algunas de sus amistades más superficiales los miraban ahora con una nueva y apenas disimulada curiosidad, como si intentaran descifrar el enigma de cómo habían podido ser tan ciegos. Otros, los más pragmáticos, comenzaban a ver en la conexión con Mateo una oportunidad inesperada. Para los Álvarez, la humillación inicial dio paso a un pánico frío. Se habían enemistado con un hombre que ahora detentaba un poder y una influencia que ellos solo podían soñar. Y lo que era peor, habían estado a punto de perder a su única hija por su propia y estúpida arrogancia. Con una torpeza que rayaba en lo patético, intentaron enmendar su error. Comenzaron con llamadas telefónicas a Sofía, sus voces ahora melifluas, llenas de una preocupación maternal y paternal que sonaba completamente impostada. La invitaban a cenar, le preguntaban por su salud, incluso se atrevían a preguntar por ese muchacho tan sorprendente, Mateo. Sofía, al principio, se mostró reservada, casi distante. El dolor de su humillación y, sobre todo, la de Mateo, no se borraba fácilmente. Pero Mateo, con una generosidad de espíritu que a ella misma la asombraba, la animó a no cerrar todas las puertas. «No lo hagas por ellos, Sofía», le dijo una noche, mientras paseaban por un parque cercano al apartamento de él, un lugar sencillo donde solían encontrarse antes de que el mundo supiera quién era Mateo Herrera. «Hazlo por ti. Son tus padres. Si están dispuestos a cambiar, si pueden aprender a respetarnos por quienes somos y no por lo que represento ahora, quizás merezcan una segunda oportunidad de tener a su hija en sus vidas». Mateo mismo manejó los intentos de acercamiento de los Álvarez con una mezcla de cortesía profesional y una cautela bien aprendida. Aceptó alguna invitación a cenar, siempre con Sofía a su lado, un frente unido e inquebrantable. En esas cenas observaba a sus suegros con atención, veía su esfuerzo por ser amables, por mostrar interés en su trabajo, aunque sus preguntas sobre inteligencia artificial y mercados globales a menudo delataban una profunda ignorancia, y por tratar a Sofía con una consideración que antes brillaba por su ausencia. ¿Era sincero su cambio? Mateo no estaba seguro. Sospechaba que el miedo y la conveniencia jugaban un papel importante, pero también veía en los ojos de Sofía un anhelo, una esperanza de recuperar, aunque fuera en parte, a su familia, y por ella estaba dispuesto a ser paciente. Mientras tanto, su vida profesional era un torbellino. Como CEO
de Innovatec Global, Mateo se enfrentaba a desafíos enormes, pero los abordaba con la misma inteligencia, dedicación y calma que lo habían caracterizado siempre. No se dejó deslumbrar por el poder ni por los halagos. Su primera medida fue revisar las políticas de recursos humanos de la empresa, implementando programas para fomentar la promoción interna basada en el mérito y no en las conexiones, y creando becas para jóvenes talentos de entornos desfavorecidos. Recordaba demasiado bien lo que se sentía al ser juzgado por el origen y no por la capacidad. Se rodeó de un equipo competente, valorando la lealtad y la visión por encima de la adulación. Su estilo de liderazgo era inclusivo, exigente, pero justo. Innovatec, bajo su dirección, no solo continuó su trayectoria de éxito financiero, sino que también comenzó a ser reconocida como una empresa con un fuerte compromiso social y ético, un reflejo directo de los valores de su nuevo CEO. Sofía fue su mayor apoyo en esta nueva etapa. Aunque el mundo de Mateo había cambiado drásticamente, su relación se fortaleció. Ella lo mantenía con los pies en la tierra, recordándole siempre quién era y de dónde venía. No le interesaba el brillo de las fiestas corporativas, ni los círculos sociales exclusivos que ahora se abrían para ellos. Su felicidad residía en los momentos sencillos, una cena casera, un paseo por el parque, una conversación tranquila al final del día. Unos meses después del anuncio, Mateo le propuso matrimonio a Sofía, no en un restaurante lujoso, ni con un anillo de diamantes ostentoso, sino en el mismo pequeño parque donde habían compartido tantos sueños, con un anillo sencillo pero elegante que él mismo había diseñado. La respuesta de Sofía fue un sí rotundo. Entre lágrimas de felicidad, decidieron tener una boda íntima, solo con la familia más cercana y los amigos verdaderos. Invitaron a los Álvarez. Don Ricardo y doña Isabel asistieron, visiblemente emocionados, quizás incluso con un atisbo de genuino arrepentimiento y gratitud en sus ojos. Habían estado a punto de perderlo todo, y ahora se les ofrecía una oportunidad de redención. Aunque fuera parcial, el camino para ellos no fue fácil. Tuvieron que desaprender años de esnobismo y prejuicios. Tuvieron que aprender a valorar a Mateo por el hombre que era, no por el CEO en que se había convertido. Doña Isabel, en particular, luchó con su orgullo herido, pero el temor a perder definitivamente a Sofía, y con el tiempo, el afecto genuino que comenzó a sentir por su yerno y por sus futuros nietos, obraron un lento pero perceptible cambio en ella. Don Ricardo, más pragmático, pronto descubrió que tener a Mateo Herrera como yerno no solo no era una deshonra, sino que incluso le abría puertas y le ganaba un respeto en sus círculos que antes no tenía. Con el paso de los años, Mateo y Sofía construyeron una vida plena y feliz. Tuvieron 2 hijos, a los que criaron con los mismos valores de humildad, trabajo duro y respeto por los demás que ellos mismos encarnaban. Mateo se consolidó como uno de los líderes empresariales más innovadores y respetados de su generación, siempre fiel a sus principios. Sofía, además de ser una madre dedicada, encontró su propia vocación ayudando a jóvenes artistas a través de una fundación que crearon juntos. Los Álvarez nunca se transformaron por completo en modelos de humildad y altruismo, pero aprendieron a apreciar la riqueza que no se mide en dinero, encontraron una nueva alegría en sus nietos, y un respeto tardío, pero sincero, por el hombre al que una vez habían rechazado tan cruelmente. Descubrieron que el amor, la familia y la integridad eran tesoros mucho más valiosos que cualquier estatus social. Una tarde, muchos años después, Mateo y Sofía estaban sentados en la terraza de su casa, una casa confortable, pero no ostentosa, viendo a sus hijos jugar en el jardín. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. ¿Recuerdas aquella tarde en casa de mis padres?, preguntó Sofía en voz baja, apoyando su cabeza en el hombro de Mateo. Mateo sonrió, una sonrisa teñida de melancolía, pero también de una profunda serenidad. ¿Cómo olvidarla? Fue el día en que casi pierdo la esperanza, y también el día en que el mundo descubrió quién era realmente, añadió ella, apretándole la mano. El mundo descubrió un título. Sofía, corrigió él con suavidad,
Pero tú ya sabías quién era yo, y eso fue lo único que importó, lo único que siempre importará. Se quedaron en silencio, contemplando el horizonte. Habían enfrentado la humillación, el prejuicio, la soberbia, y habían triunfado, no con venganza, sino con amor, con respeto, con la tranquila dignidad de quienes saben que el verdadero valor de una persona reside en su corazón y en sus acciones, no en las etiquetas que el mundo intenta imponerle. Habían encontrado sus nuevos horizontes, y eran vastos, luminosos y llenos de promesas.